Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente. Soy el pastor Caldo Rincón, soy el fundador de Instituto de Avance Integral Latino CDC. Un nombre muy largo, pero ese es el nombre oficial de nuestra organización que nosotros comúnmente le llamamos Avance Latino, porque es mucho más fácil y captura la esencia de lo que somos aquí. Nosotros deseamos que las familias latinas del este de Los Ángeles, del todo el Gran Los Ángeles, puedan ser suficientes por ellas mismas en términos económicos y que puedan estas familias levantar la siguiente generación de líderes. Esa es nuestra visión, esa es la visión por la cual creamos esta organización. Bueno, hoy tengo un tema un poco diferente, pero tiene que ver todavía con esta serie que estoy tratando de darle un fundamento de fe, un fundamento de nuestras convicciones personales, por qué nosotros hacemos lo que hacemos en Avance Latino. Y voy a hablar del tema que se llama la pobreza, qué dice la Biblia acerca de la pobreza. Y todo esto está relacionado al trabajo que hacemos en Avance Latino, porque acuérdate, nosotros nos enfocamos en poder ayudar a la gente a poder progresar y crear riqueza para ellos y sus familias. Para esto, yo quiero usar un fundamento que está en las Sagradas Escrituras y está en Colosenses 1, versículo 20. Este versículo, hace años atrás, a mí me abrió los ojos para entender que la fe no solamente es un asunto del corazón, pero que es un asunto que afecta a todas las áreas de la vida. Aunque yo ya lo sabía, pero fue como una revelación más grande todavía. Y bueno, déjenme les lo leo porque es un versículo central en todo lo que hacemos. Esto es parte de nuestro por qué hacemos lo que hacemos en Avance Latino, son fundamentos de nuestra fe. Y por medio de él reconciliar consigo, o sea, por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, reconciliar, la palabra reconciliar significa restaurar consigo todas las cosas, enfatizo esa parte, así las que están en la tierra como las que están en los cielos o en la dimensión espiritual, haciendo la paz. La palabra paz significa prosperidad, plenitud, estar completo, que no falte nada, que no haya escasez y por supuesto una relación correcta con Dios. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mucho que descargar de estos versículos, de este solo verso en cuanto al trabajo que hacemos en Avance Latino. Antes de que nosotros comencemos, yo digo porque hay muchas personas, en estas últimas semanas, literalmente algunos de ustedes me han llamado y me han preguntado, me gustaría abrir un CDC, una non-profit, una organización de desarrollo comunitario. Literalmente me han llamado y otros en el pasado me han expresado, pero lo que yo siempre les he dicho es, antes les pregunto, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Por qué quieres abrir una non-profit? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué necesidad tú estás enfocado en querer solucionar o buscar el bien común de la comunidad? ¿En qué área específica? Porque no podemos hacer el bien en todas las cosas porque no haríamos nada bien. Nosotros en Avance Latino, por ejemplo, nos hemos especificado o enfocado en cosas específicas. Mayormente, inicialmente mi enfoque era ayudar a los emigrantes en los asuntos de migración o en cosas que les afectaban en su vida diaria. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos primero fue simple y sencillamente ayudar a la gente que no tenía un estado migratorio, pero que el gobierno de California les permitió tener una licencia. Vinieron como unos 140 personas a ser entrenados para pasar el examen. Trajimos hasta policías o el sheriff que habló sobre el proceso, le quitó el temor a la gente y gracias a Dios mucha de esa gente obtuvo su licencia por fin después de que les entrenamos. Pero bueno, al pasar el tiempo nos dimos cuenta que pues por supuesto las necesidades no solamente era con los que estamos aquí, como yo en mi caso soy emigrante que acabamos de llegar, aunque yo soy ciudadano de este país ya por más de 20 y tantos años. Los problemas mayormente tenían que ver, esto fue lo que descubrimos, en el área de la economía, el dinero, las finanzas. Una de las características de la comunidad latina es que está prosperando económicamente, se está desarrollando, los números, las estadísticas, gracias a Dios porque eso está pasando, pero hay un gran número, y lo terrible que yo me doy cuenta que a veces está todavía al mismo nivel, no solo en la primera generación, los que apenas llegamos, pero en sus hijos persiste la pobreza y la necesidad.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre la pobreza y esto tiene que ver porque nosotros en Avance Latino estamos enfocados en ayudar a que las familias latinas puedan crear riqueza para ellos y riqueza generacional, no solamente para ellos, pero para sus hijos. Pero en primer lugar, yo quiero que nosotros pensemos en la palabra pobreza. No es una palabra que nos gusta a ninguno de nosotros. Muy pocos de nosotros admitimos somos pobres o tenemos necesidad. ¿Por qué razón? Y eso no es mi punto para discutir, pero la realidad que la mayoría de la gente se le pregunta, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, ¿de qué clase te consideras tú? Y la gran mayoría, probablemente, a lo menos en mi experiencia con los que yo hablo y les he hecho la pregunta, la mayoría dice, oh, yo soy clase media. Pero yo he estado investigando sobre esto y me doy cuenta que aquí en Los Ángeles, para que nosotros seamos de clase media, tenemos que ganar un salario de más de $100,000 al año, ya sea si es una persona sola, pues sola, o si es con pareja, pues entre los dos. Pero esa sería la definición más simple de ser una persona de clase media. Ahora, yo no estoy hablando mayormente de dinero, pero vamos a hablar de lo que significa la pobreza, ¿ok? ¿Qué es pobreza? Yo sé que muchos de ustedes inmediatamente lo primero que se les viene es la falta de dinero, la escasez, etcétera, etcétera. Y esa es una definición. Pero para mí la definición de pobreza es algo más amplio. Y que eso amplio nos ayuda a entender lo que realmente es la pobreza. Porque nosotros no estamos enfocados como el dinero es la solución de todos los problemas. Como lo vamos a ver, la pobreza es el resultado, déjame se lo digo así, alguien lo explicó de esta manera, es el resultado de el quebrantamiento o la separación o el quebrantamiento de relaciones. Y usted va a decir, wow, ¿cómo está eso? Bueno, todo empezó, de acuerdo a nuestra fe, en el huerto del Edén. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó, dice, y los puso en un huerto y los creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer, los dos de igual manera, al misma forma, al mismo nivel, tienen la imagen de Dios. Diferentes aspectos, diríamos, por lo femenino y lo masculino, pero los dos tienen exactamente el mismo valor, misma capacidad, y a los dos se les comisionó, se les entregó la capacidad y les dijo, id y multiplicados y fructificados y sojuzgad o dominad la tierra. Los dos tuvieron este mandato de cultivar y producir fruto, y ese fruto, pues primero era para satisfacer su necesidad, y eventualmente el que sobrara pudieran comerciarlo o pudieran, etcétera. Pero no vamos a entrar en temas doctrinales. Pero lo único que nosotros entendemos que en la palabra de Dios dice, la primera cosa es que el hombre y la mujer se rebelaron en contra de los principios que Dios había establecido, ¿verdad? De prosperidad, de vida abundante, de plenitud. O sea, Adán y Eva vivían en el shalom de Dios, en la abundancia y la plenitud, en todo lo perfecto. Tenían una relación perfecta primero con Dios, tenían paz con Dios. Y eso les daba identidad. Soy creado a su imagen, tengo propósito y estaban completos. Se amaban y se respetaban a sí mismos. Tenían comunión, una comunión no rota o quebrantada con ellos mismos. Una imagen correcta. Soy hijo de Dios, soy creado a la imagen de Dios. Tenían una relación perfecta el uno con el otro. Incluso la Biblia usa una expresión que dice que estaban desnudos y no tenían vergüenza el uno del otro. Había una relación perfecta entre el hombre y la mujer y no había relaciones rotas. Pero también había una relación perfecta con el medio ambiente, porque Dios les entregó la tierra, una tierra próspera, una tierra de abundancia. Pero cuando vino la rebeldía original que nos narra las Escrituras, las personas experimentaron lo que se llama el rompimiento o el quebrantamiento, o vino la destrucción de relaciones. En primer lugar, cuando Dios nos creó en la perfección y todo, nosotros, en primer lugar, experimentamos el ser humano una relación rota con Dios. En Génesis 3:8 dice que el hombre pecó y cuando Dios vino, el hombre se escondió porque tuvo temor de Dios. Empezó el temor al castigo, el temor a aceptar la culpa, el temor, etcétera, etcétera, por la desobediencia que habían hecho. Y ellos fueron expulsados del paraíso, ya no había una relación con Dios. Y esto provocó una crisis, porque ahora soy hijo o no soy hijo de Dios. ¿Tengo propósito en la vida o no tengo propósito en la vida? Y en esto vino a encontrarse el hombre y la mujer sin identidad y sin esa cosa que se llama la fe en un creador que les hacía verse como la creación máxima de Dios. De pronto, sus vidas se vieron separadas de su propósito
y del amor eterno que se llama Dios. Fueron separados, una relación rota. Vino la pobreza espiritual. Okay, esa es la primera pobreza que se manifestó. Segunda pobreza, con ellos mismos. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos empezaron a esconderse, porque se sentían avergonzados de ellos. Ya quedó a un lado el que ellos tenían la capacidad para producir fruto, para prosperar, para avanzar en la vida. Todo lo contrario, vino la inseguridad. No puedo, no se puede. No soy capaz, es imposible. Sojuzgar la tierra, olvídate de ese propósito. Lo segundo que vino fue que se rompió la relación de la dignidad humana. La persona se vio limitada, la persona se vio sin propósito, sin la capacidad creativa que Dios puso en ellos. Todo eso se dañó. Vino, en segundo lugar, la pobreza personal de mí mismo. No merezco, no puedo, soy incapaz. Y yo quiero que empieces a notar la raíz de la pobreza, desde dónde viene. Porque esas son algunas de las causas. Tercera relación que se rompió fue la relación entre la pareja. Primero Dios los creó como un equipo y les dijo, les entrego dominio, les entrego la capacidad de fructificar, de prosperar, pero ahora vayan. Y ahora ellos, en vez de eso, dice la palabra del Señor, que sintieron vergüenza. Y cuando Dios los confronta, en vez de aceptar la culpa y decir, Señor, ayúdame, quiero cambiar, empezaron a juzgar y condenarse el uno al otro. Vino la separación. La armonía genuina que existía natural y que disfrutaba del uno del otro se arruinó y entró la injusticia en el mundo. Ahí es donde entró lo que nosotros conocemos como el rechazo, el querer sacar ventaja de otros, el divorcio, el racismo, el abuso, la explotación, el deseo de querer tener, a costa de explotar a otros. Todo eso, y también el sentido de ser explotado porque alguien más se siente superior a mí. Todo eso nació. Ahí tenemos nosotros lo que se llama la pobreza relacional entre las personas. Ese es uno de los orígenes de la pobreza. Y por supuesto viene la número 4. Cuando el hombre y la mujer pecan y Dios los echa fuera del paraíso, por supuesto, dice la palabra que el Dios maldice la tierra y dice, ya no producirán fruto, pero producirán, ¿qué dice? Espinos y abrojos o hierbas malas. Ya no iban a producir fruto que se podía consumir. Y yo quiero que te pongas a pensar de una manera práctica. Si tú estás sembrando y cultivando, tú esperas prosperar de tu trabajo, pero Dios te dice, ahora, vas a con el sudor de tu frente, te vas a agotar, te vas a cansar. Y en vez de que haya fruto, ahora va a haber espinos, va a haber abrojos. Se quebrantó la relación entre el hombre y la creación. Y ahora, entró otros principios a dominar, y de ahí entró lo que nosotros hemos visto, que viene a ser la pobreza material también. Entonces el origen, la pobreza no solamente es dinero, es mucho más. Hay muchas causas, hay muchas razones. Hay gente que vive en la pobreza porque tiene una relación quebrantada con sí mismo. Yo no puedo prosperar, yo siempre voy a estar pobre, y siempre esa actitud constantemente en su vida. A veces tienen razón porque han vivido en circunstancias que así los han realmente ya mentalmente, emocionalmente, los han hecho creer que esa es una realidad. Y en realidad hay gente que vive en situaciones de explotación. Pero así viven, porque hay ese rompimiento, en primer lugar, interno de su persona en cuanto a la prosperidad, en cuanto a crear riqueza, en cuanto a ser fructífero, que era el plan original del Creador. Por supuesto, también tenemos el hecho de que ahora lo que importa es que yo produzca dinero, capital, solo producir, aun si tengo que robar, mentir, dejar de ser íntegro, engañar a otros, pero lo que importa es el dinero. Quizás esa persona puede ser rico en cuanto a capital, en cuanto a dinero, pero relacionalmente es pobre. Porque va a haber gente que va a sufrir a causa de esa explotación, a causa de ese robo del sistema que se está explotando a las personas. Pero también, bien importante, ¿verdad? Personalmente, cuando la gente actúa de esa manera, ellos son los que se están dañando a sí mismos. Y por último, la creación. Nosotros vemos
que cuando estas tres o cuatro, relaciones son restauradas. Por eso nosotros no somos una organización que simplemente habla de, oh, mira, hay un programa o la solución es, la economía o esta teoría económica o este programa del gobierno. Todas esas cosas pueden ser una ayuda, una solución, pero nosotros vamos a algo que es más real y es ayudar a la persona en primer lugar a tener, a restaurar su identidad con Dios. Soy creación de Dios. Tener una relación personal con Dios que levante su dignidad, no que lo aplaste, no que lo haga sentir que es insuficiente, incapaz. Eso es una religión tóxica y nociva. Lo nuestro es, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo primero. En segundo lugar, es una restauración, o eliminación de la pobreza personal o de la imagen de que yo no soy capaz. Nosotros en Avance Latino no discriminamos en base a ninguna situación económica. Mayormente ayudamos a gente pobre porque son las que por supuesto van a venir a pedir ayuda, las que entran a nuestro programa para que les ayudemos, pero aún hemos ayudado a gente de todas las razas. Mayormente ayudamos a latinos porque es lo que nosotros estamos rodeados en nuestro entorno, ¿no? Es la gente que queremos, es nuestro enfoque que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero ayudamos a cualquier persona. De hecho, una de las historias más tremendas de éxito que tuvimos al principio cuando empezamos fue una familia de americanos que los conectamos con programas de préstamos. Su negocio era pequeño y ahora es un negocio que vale mucho más dinero. Pero bueno, para eso simplemente lo menciono para que veamos que cada persona, nosotros creemos, esta es nuestra convicción, puede vivir una vida digna. Nosotros no estamos hablando de crear millonarios y que la meta en la vida es ser millonario. No, creamos nuestra meta y yo siempre procuro e inculco a todos los que nos rodean en Avance Latino de que lo buscamos es dignidad. En las escrituras define dignidad económica como tener todo lo suficiente para todo lo que necesito y también, eso es lo que dice, para poder ayudar a otros. La generosidad y la capacidad de crear riquezas van de la mano. Creemos que son un don de Dios y creemos también que el don de abrir un negocio. Mira, como por ejemplo tú, les voy a contar una historia. En la iglesia hay una persona, y no voy a decir su nombre, pero esta persona tiene mucha necesidad, tiene bastante necesidad, pero a mí me es de mucha bendición verlo, que ahí está a través del internet, a través de las redes sociales, comerciando, haciendo su negocio, y Dios la ha sostenido durante toda esta pandemia por más de 2-3 años a ella y toda su familia. Eso es el don de Dios. Es creer que tú no tienes limitaciones, a pesar de que hay limitaciones, a pesar de que la gente tiene que tener limitaciones. Pero yo creo en empoderar a la gente para que, por supuesto, con la ayuda, porque yo sé que yo no creo mucho en eso de que la gente sola por sí misma va a salir adelante. No, todos nos necesitamos de todos. Nuestra tarea en Avance Latino es proveer recursos, proveer programas, conectar a la gente con oportunidades. Porque somos una familia, ese es el concepto. Nosotros no somos llaneros solitarios, que tú ve y conquista el mundo y allá tú solo lo vas a hacer sin la ayuda de nadie. No, yo no creo personalmente en eso. Desde que yo en este país le doy gracias a Dios porque vivo con dignidad económica. No siempre he vivido con dignidad económica, ha habido momentos bien difíciles, económicamente hablando. Hemos pasado por momentos, situaciones sumamente difíciles. Yo llegué como inmigrante a trabajar en los campos allá en el norte de California y uno de mis primeros trabajos fue trabajar podando árboles de árboles de durazno, y luego después por un periodo grande trabajé en un gran rancho de almendras, un lugar donde era tan inmenso que tú podías pararte en medio y caminar todo el día y no salías a la orilla de tan grande que era. Pero en ese lugar nos explotaban y nos robaban, literalmente. O sea, yo te digo, he pasado por situaciones y entiendo cuando la gente tiene necesidad porque a mí me han explotado, me han robado. O sea, nada de eso era dignidad. Pero por eso precisamente nosotros en Avance Latino ayudamos a la gente en primer lugar a conectarse con el que les da dignidad, que es Dios. Tú tienes valor porque eres hijo de Dios, porque eres creación de Dios. En segundo lugar, porque tú eres una persona que refleja la imagen de Dios. ¿Y qué significa? Que tú puedes crear.
Tú tienes la capacidad dada por Dios para producir riquezas. Si tú te conectas, si tú te educas, si tú buscas la ayuda, y nosotros aquí en Avance Latino siempre estamos ayudando a la gente. Los conectamos con programas, con educación y los empoderamos para que se cumpla el propósito de Dios a su vida. Como esta mujer que yo les comparto en nuestra iglesia, tú puedes hacer exactamente lo mismo. Los miembros de tu iglesia pueden hacer exactamente lo mismo si tú los empoderas a través de la fe en el Dios que nos ha creado para que tengamos vidas dignas. Ahora, también en el punto de relaciones y en el punto de la creatividad y de la naturaleza que ya no está quebrantada, pero ahora creemos que nosotros tenemos la capacidad de abrir negocios, tenemos la capacidad de estudiar. Yo creo mucho en la educación, yo creo que nuestros hijos van a la universidad, es una de mis metas. Nosotros a través de nuestra organización Avance Latino hemos proveído, la verdad no quiero exagerar ni quiero echar mentiras, pero no estoy seguro si $80,000-$90,000 probablemente entre becas a través de los años y oportunidades que hemos ayudado a varias familias a que puedan ir a la universidad. Y estoy muy contento de que hemos podido hacer eso, y todavía en este verano cuando comenzaba el verano, terminamos con un grupo de estudiantes en una high school. Me dio mucho gusto que muchos de ellos los incentivamos, los motivamos, los educamos, y aparte pudimos otorgarles un incentivo económico para que ellos pudieran avanzar en su situación económica. Nuevamente, todo esto que estoy escuchando, lo digo porque a veces la pregunta que la gente me hace es, pues, ¿qué tiene que ver la iglesia con la prosperidad económica? Y nosotros no estamos hablando de que tú nomás confiésalo y Dios te lo va a dar. Nosotros no creemos en eso. Absolutamente no. Nunca motivamos o procuramos que la ambición máxima de la vida es el dinero. El dinero solamente es un medio, es una manera de obtener lo que nosotros necesitamos para vivir vidas dignas, nuestras familias, y para ser generosos con otros. Siempre ese es el círculo, y creemos que entre más seamos generosos, también el Señor nos da mayor capacidad para que podamos nosotros progresar. Progresar, tener dinero no es pecado, no está en contra de la voluntad de Dios, todo lo contrario. Mi preocupación es que en la iglesia pocas veces se habla sobre estos asuntos, y sobre todo no se crean programas para motivar y desafiar a la gente, a la comunidad de fe, para que vayan y abran empresas, abran negocios, que le den empleo a 5 personas. Yo estaba hablando hace un momento con una persona que tiene un negocio y lo he ayudado en los últimos meses a establecer cuentas de banco, a poder establecer cómo hacer su payroll, cómo hacer las aseguranzas que exige el Estado, y he estado haciendo como una especie de coach con él. Y usted dirá, pero es pastor. Pero yo creo en esto que estoy enseñando, que Dios nos ha creado con la capacidad de reconciliar o restaurar todas las cosas, incluyendo estas relaciones que mucha gente lamentablemente tiene rotas. En Avance Latino estamos trabajando de una manera íntegra, no solamente hablando de programas, pero enfocándonos en el bien general de las personas. Bueno, y creo que he dicho un poco de lo que hacemos y el espíritu y el corazón detrás, y sobre todo para aquellos que son de la comunidad de fe, para aquellas personas que entienden el lenguaje de las escrituras. Nosotros estamos en el trabajo de restaurar la dignidad económica, porque esa es la obra de Dios también. Y cuando tú abres un negocio, cuando tú tienes éxito en tu educación, cuando tú tienes éxito en tu empleo, es porque Dios te ha bendecido. Así que creemos en eso, y estamos aquí motivados de poder ayudar de muchas formas a todo tipo de personas. Nuevamente, esta es una de las razones por las cuales nosotros en Avance Latino hacemos todo lo que hacemos. Que el Señor les bendiga.